todo el tema de memorias y fundamentalmente el tema de la jerarquía de memorias. Recuerden la pirámide. Y esta jerarquía de memorias nos permitió trabajar o adelantar todo el tema de la relación entre el bloque de memorias y el microprocesador o la CPU a través de los bases de direcciones, los bases de datos. Luego avanzamos indicando que de qué forma estaban conectadas estas relaciones, cómo se vinculaban las memorias y el micro, ya sea con un solo base de direcciones o más de uno, o con bases de datos e instrucciones separadas o juntos. En función de cómo está eso organizado, teníamos una diferencia en el tipo de arquitecturas. Entonces la arquitectura podría ser de tipo CISC o de tipo RISC. Las arquitecturas de tipo CISC eran aquellas que tenían un conjunto de instrucciones de tipo complejas, extensas, que tiene muchos operandos. Hoy vamos a avanzar sobre ese punto. Y si a cambio teníamos un grupo de instrucciones que eran simples, entonces eso era arquitectura tipo RISC, que significaba un grupo de instrucciones de tipo reducida. Y que en realidad, en la actualidad, la arquitectura está avanzando sobre una mezcla de ambas. O sea, hoy es difícil encontrar arquitecturas que tengan CISC o RISC por separadas, sino que ya tienen los dos conceptos incorporados. Un grupo de instrucciones complejas y al mismo tiempo un grupo de instrucciones reducidas. En función también de cómo estaban interconectadas memorias y micro, habíamos avanzado sobre dos tipos de arquitecturas, que es la arquitectura von Neumann y la arquitectura Harvard. La arquitectura von Neumann era aquella en la cual el bloque de memoria se conecta al micro a través de un solo bus de direcciones y un canal de datos e instrucciones. En definitiva, dos canales. Y después la arquitectura Harvard cambiaba, en la cual tenía los bloques de memoria separados. Tenía por un lado la memoria programa, donde íbamos a guardar todo lo que sea código, y por otro lado todo lo que sea la memoria datos, donde íbamos a guardar todos los almacenamientos de datos. Y que entonces se vinculaban con esos dos bloques de memorias a través de bus de direcciones, bus de datos, y cada uno de esos bloques con su propio bus de direcciones. Y el bus de datos separado también del bus de instrucciones, en el sentido de que de la memoria o del micro a la memoria programa, el canal se llama bus de instrucción, porque almacena instrucciones o código, y del micro a la memoria de datos, el canal se llama canal de datos, porque va a almacenar justamente los datos. Ahí es donde habíamos, por supuesto, resumidamente, llegado. Vamos a avanzar ahora. Bien, vamos a avanzar sobre, si me dan un ok, que están viendo. Sí, profe. Sí, profe, está bien. Perfecto, gracias. Vamos a avanzar entonces con la arquitectura de Intel. Recuerden que vamos a trabajar concretamente con este tipo de arquitecturas Intel, que hasta las arquitecturas actuales uno puede comenzar desde el 8086, 8088,
porque son todas compatibles las que vienen a partir de acá, no para atrás. Antes del 8086 ya no tiene compatibilidad directa. Entonces, la bisagra ocurrió desde el punto de vista tecnológico a partir de este micro, y todos los que siguen hasta los actuales siguen siendo compatibles. ¿Por qué tomamos esta arquitectura del 8086? Bueno, porque fue la primera y la que, desde el punto de vista didáctico, nos permite avanzar con mayor claridad. ¿Cuánta diferencia hay entre esta arquitectura y las actuales? Hay diferencias desde el punto de vista de la cantidad de instrucciones, o sea que se agregan más instrucciones, fundamentalmente en el conjunto de instrucciones complejas, pero que, como siempre decimos, entendiendo estas instrucciones de este micro, vamos a entender perfectamente las que siguen, las actuales. Y la otra diferencia es que los registros que vamos a ver eh, pueden tener mayor longitud. eh, por ejemplo, el 8086 y los Pentium inclusive tenían registros hasta 16 bits y ahora sí podemos tener registros hasta 32. Fundamentalmente esas son las diferencias más que nada. Pero cualquier diferencia, entendiendo este micro, perfectamente podemos entender lo que sigue. Entonces, algunos conceptos primero, antes de ir concretamente al tema del micro interno. Siempre los procesadores, los micros anteriores al 8086, eh, tenían, recuerden que vimos que la unidad de control tenía siempre la tarea de ejecutar tres fases, ¿no? La primera fase era tomar la instrucción, que llamábamos fetch, y eso lo hace en forma secuencial. La segunda era decodificar esa instrucción, hacer qué quiere decir esa instrucción, y la tercera era ejecutar la instrucción, ¿no? Entonces, eso se hacía hasta el 8086 en forma secuencial, una tras otra, ¿no? O sea, no se podía ejecutar una instrucción hasta que se traiga a la memoria, ¿no? Y, y no se podían traer instrucciones a la memoria mientras se estaba ejecutando otra instrucción. O sea que la secuencialidad era muy evidente, uno tras otro, ¿no? Eh, entonces, desde el punto de vista del tiempo, el porcentaje fundamental del consumo de tiempo estaba en la fase de fetch, ¿no? O sea, la de tomar las instrucciones. A partir del 8086 en adelante, eh, desarrolla Intel este cambio, que es lo que tenemos actualmente, que es lo que se llama pipeline o tomar y ejecutar, ¿no? Al mismo tiempo. Esto lo va a dividir en dos secciones, ¿no? Que serían como, así como vimos que dentro del micro había un corazón todavía que era eh, la unidad de control, que es la que hacía estas tres fases. Bueno, ahora va a agregar, va a separar esa unidad de control en dos subunidades. Una subunidad que es la encargada de tomar, que es la view, y la otra que es la encargada de ejecutar. Por tanto, al separar esas dos subunidades y tener circuitos distintos separados para cada una de las funciones, se puede trabajar en paralelo. O sea que mientras se está tomando la instrucción, se puede estar ejecutando también al mismo tiempo otra instrucción que se haya tomado anteriormente. Si bien el proceso es secuencial, ¿no? El tiempo que va a tardar la toma, o sea, el fetch, es mucho más reducido porque
esa toma de la instrucción se divide a su vez en fases, y hay fases en las cuales ahí la segunda parte, la subunidad de ejecución, puede empezar a ejecutar otra instrucción. Acá tendríamos el esquema, ¿no?, de lo que es internamente un microintel. Por un lado tenemos, de este lado izquierdo, todos los registros internos. Vamos a llamar, ¿alguna duda? No. Registros internos, que vamos a llamar registros de uso general. Y después vamos a tener en este lado derecho los registros que van a tener que ver con los modos de direccionamiento, fundamentalmente cuando hablamos de segmentación. Primero avancemos con los registros de uso general. Recuerden, los registros son las pequeñas memorias que están dentro del micro. Recuerden que teníamos en la pirámide, en la jerarquía, teníamos la memoria principal, después teníamos la memoria caché, y después teníamos el micro. La memoria caché podía estar dentro del micro o fuera, y a su vez dentro del micro todavía teníamos unas pequeñas memorias que llamábamos registros. Esos registros pueden ser de 8, 16, 32 bits. En la arquitectura 8086 el máximo es 16 bits. Luego se pudo agrandar y pasó a ser 32 bits. Veamos estos registros cuáles son. Hay 4 registros que son de uso general: el AX, el BX, el CX y el DX. La X significa 16 bits. Quiere decir que cuando yo haga referencia a uno de estos registros y ponga AX, BX, o sea, con la X, estoy diciendo que estoy trabajando con el registro de 16 bits. Pero Intel me da la opción de que pueda particionar estos registros en 2 registros de 8 bits. Entonces, del bit 0 al bit 7 va a ser el registro AL. L viene de low, o sea, es la parte baja. Y del bit 8 al bit 15 va a ser el registro AH. H viene de high, alto. Entonces, si nosotros estamos trabajando en nuestra programación con datos que ocupen hasta 8 bits, entonces tenemos que usar estos registros de 8 bits, el AH o el AL. Es indistinto cuál usemos, es lo mismo. Si estamos trabajando con datos que sean de 16 bits, entonces tenemos que recurrir al registro AX. Una pregunta que podemos hacernos es: ¿yo puedo trabajar con un dato de 8 bits y usar un registro de 16 bits? Sí, problemas no va a haber, en el sentido de que el programa va a funcionar, pero vamos a gastar el doble de tiempo. No es lo mismo arrastrar un registro largo que un registro corto. Si yo necesito mover en una carretilla chica unos cuantos ladrillos, no es lo mismo que llevar una carretilla grande con pocos ladrillos. O sea, el peso de la carretilla grande me está dando justamente mayor esfuerzo y voy a gastar más tiempo. Entonces, esa es la consideración. Cuando uno hace la programación fina, ahí tiene que estar permanentemente atento de qué tipo de registro estamos usando. Luego viene el registro BX, también es un registro general. Normalmente la X y el BX se lo llama sumadores o acumuladores, acumulan datos. También se lo puede trabajar como BH o BL. Después vamos a tener el CX, normalmente se lo conoce como registro contador, el CX, que puede ser CH o CL. Y el registro DX, que es para datos también de uso general, que puede ser DH o DL. Otra característica que van a tener estos registros de uso general es que hay
instrucciones dentro del micro que al usarlas, por ejemplo, queremos hacer la multiplicación, ¿no? Entonces, cuando hacemos la multiplicación, nosotros existe la instrucción mul, M-U-L, de multiplicar. ¿Multiplica qué? Dos operandos, dos datos. Bueno, esa instrucción va a requerir que previamente el, el multiplicador, ¿no? O el multiplicando esté guardado dentro de ciertos registros previamente, no cualquiera. Por ejemplo, el registro de X. Entonces, si ese multiplicando tuviere más de 8 bits, voy a tener que cargarlo al dato. Supongamos, quiero multiplicar 340 por 625. Entonces, como excede de 8 bits 340, cargo 340 en el registro de X. Y después, el multiplicador, que sería el 625, lo tengo que cargar, por ejemplo, en el registro CX. Cuando opera, el resultado lo va a poner en el registro de X. Entonces, uno tiene que, cuando utiliza las instrucciones, saber dónde van a estar guardados los datos que se quieren, en este caso, multiplicar, o también se puede usar la instrucción div, que es para dividir, y dónde va a dejar el resultado de esos datos. Después vamos a tener, me interrumpen cualquier duda que vayan, se les puede ir presentando. Después vamos a tener unos registros que, si bien son de uso general, están referidos particularmente a cierto tipo de operaciones del micro. Por ejemplo, el SP el nombre viene de stack pointer. Stack pointer o puntero de pila. Cuando ustedes llaman en un lenguaje de alto nivel, llaman a una función y después tienen que regresar desde donde fue llamada, o sea, van, hacen un subprograma y vuelven. Cuando van a esa función, a ese subprograma, tienen que guardar en algún lugar la dirección donde tiene que seguir después ejecutando al regreso. Esa dirección donde se guarda es el stack. Y esa dirección se va a guardar en lo que indica el registro SP. O sea, el SP se va a cargar con la dirección donde va a estar guardada la dirección donde tengo que regresar. Esto después va a tener que ver con un registro de segmento que tenemos acá a la derecha, que es el stack segment que tenemos acá. Ya hablamos de eso. Algunas veces ustedes han tenido algún error que dice error por desborde. Eso significa, por ejemplo, que han llamado a una función o a un subprograma y no se ha hecho un punto de quiebra, un punto de control. Por ejemplo, si ustedes vieron recursividad en algoritmo de estructura, la recursividad es una función que se llama a sí mismo. Lo va a hacer permanentemente hasta que encuentre un punto de control. Si por algún motivo yo no le puse ese punto de control, eso va a estar permanentemente llamándose y cada vez que se llama, guarda la dirección donde tiene que retornar en la pila, en el stack. Llega un momento que se llena ese stack. O sea, el stack puede tener 64K, por ejemplo, se llena y entonces ahí ya no hay donde almacenar las direcciones de retorno y entonces aparece un mensaje error de desborde o por desborde. Esta es la idea del stack. Después va a venir el registro BP, puntero base. Este va a ser un registro que me va a permitir trabajar con un modo de direccionamiento indexado. Ya lo aclaramos después. Y después van a venir otros dos registros que también tienen que ver con el modo de direccionamiento indexado, el registro SI. Bueno, estos cuatro registros, SP, BP, SI, DI, son registros de 16 bits directamente. No tenemos la opción de particionarlo. El SI
significa índice fuente, source index, o sea, índice fuente, y el DI, índice destino, ¿no? Entonces, estos registros se utilizan mucho para el manejo de punteros. Por ejemplo, ustedes en Python no tienen la posibilidad de manejar punteros directamente. Bueno, lo que pasa es que Python está hecho en C. Entonces, en C, si estuvieran programando en C, sí podrían manejar punteros directamente desde alto nivel. Ese manejo de punteros es justamente lo que se está trabajando a través de estos dos registros, el SI y el DI. Y estos dos registros se usan mucho cuando tenemos que hacer transferencias de tablas, de datos de una tabla a la otra, ¿no? Cuando decimos tabla, puede ser de cualquier cosa, de tira de caracteres, de string, de lo que fuere, moverlos de un lugar a otro lugar, intercambiar datos. Bueno, se usa mucho este puntero. El índice fuente es donde va a estar el dato fuente y el índice destino es donde va a ir a parar el dato, ese que estoy transfiriendo, por ejemplo. Hasta acá, esto sería el manejo de los registros de uso general. Y después tendríamos los registros que están acá a la derecha de uso más con respecto a la segmentación del microprocesador. Vamos a ver de qué se trata esta segmentación que tenemos. A ver si yo pudiera ir a... Si no, nos vamos a adelantar mucho. Hay una cuestión que es el bus de direcciones de los micros del 8086 es de 16 líneas, ¿no? Esas 16 líneas podrían direccionar hasta 2 a las 16 combinaciones. Si tengo 16 líneas, 2 a las 16 combinaciones, lo cual significaría 64.536, o sea, 64K. Sin embargo, el micro, Intel, puede manejar hasta 1 mega, ¿no? Ahora, para poder manejar 1 mega, yo necesitaría 20 líneas de direcciones. 2 a la 20 les va a dar 1 mega. Ojo que esa puede ser una pregunta de parcial, ¿no? Es decir, si tenemos 5 líneas de direcciones, ¿cuántas memorias puedo direccionar? ¿Cuántas celdas de memoria puedo direccionar? Bueno, todas las 5. Digo, el micro físicamente tiene 16 líneas, lo cual significaría que puede direccionar 2 a la 16, que son 64K. Sin embargo, puede direccionar 1 mega. Pero ojo, para poder direccionar 1 mega necesitaría 20 líneas de direcciones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Intel? Va a tomar el mega, un bloque de 1 mega, y dentro de ese bloque de mega vamos a poder navegar con subbloques de 64K. O sea, esos subbloques de 64K pueden navegar dentro del mega. Pueden estar solapados los bloques, pueden estar en distintos lugares del mega. ¿Y dónde va a estar? ¿Cuáles van a ser esos bloques de 64K? Van a estar direccionados por estos registros que tenemos acá. Un bloque va a ser el bloque de códigos, o sea, el bloque donde vamos a poder guardar programa. Y el registro que los direcciona a ese bloque es el code segment, segmento de código. Otro bloque va a ser para datos, y entonces el registro va a ser el data segment, segmento de datos. Otro registro,
otro bloque, 64K, direccionado por el registro, va a ser un extra datos, que es el segmento extra segment. Entonces vamos a tener dos bloques de 64K para datos, un bloque de 64K para programa o código. Después vamos a tener un bloque de 64K para el stack. ¿Recuerdan cuando recién decíamos el registro SP? Bueno, ese registro SP va a estar dentro de este stack segment. Ese sería stack segment, segmento de stack. Y después vamos a tener otro registro que ya hablamos, que es el IP. Por ahora, con respecto a la segmentación de Intel, tendríamos 4 posibles segmentos. Segmentos de 64K. El stack segment, el extra segment, el data segment y el code segment. Code segment para código, data segment y extra segment para datos, y stack segment para la pila, para las llamadas a cada uno de los subprogramas, la dirección. Vamos a ver más adelante entonces cómo con estos bloques de 64K, haciendo un pequeño artilugio, Intel pasa de poder direccionar 64K con 16 líneas que tiene a direccionar 1 mega como si fueran 20 líneas de direcciones. ¿Qué otra cosa podemos decir? Bueno, bases de datos en el 8086, es de, bueno, antes del 8086 era de 8 bits, en el 8086 en adelante es 16 bits. Y por otro lado, vamos a tener un bloque que va a ser el que va a controlar las líneas de direcciones. Vamos a tener un bloque que va a controlar, esto sería la unidad de ejecución o el control de ejecución de cada una de las instrucciones a través de una cola que van llegando las instrucciones y van a entrar, por ejemplo, a lo que va a llamarse, lo que ya llamamos unidad aritmética lógica, la ALU, ¿no? Acá es donde se van a hacer todas las operaciones de booleanas y las operaciones aritméticas. Decíamos, todos estos micros ya tienen dos subunidades de ejecución. Es la unidad de ejecución primaria, si se quiere, donde se van a hacer las fetch, la toma de las instrucciones, y las view, que es donde se van a fundamentalmente ejecutar las instrucciones. Antes los micros tenían una sola, no dividida en estas dos. Bueno, entonces, la unidad de ejecución es la que se va a encargar de realizar las operaciones aritméticas lógicas, ¿no? Y fundamentalmente trabajar con la toma de la instrucción. Digamos, lo más importante tener en cuenta. Ya vamos a ver también el registro de banderas, que acá en este esquema todavía no lo hemos puesto. Bueno, la view, como dijimos. Acá tendríamos el esquema un poquito distinto, pero donde agregamos, tenemos todos los registros, ¿no? Los registros de uso general, AHL, VHBL, CHCL, DHDL, con, si fueran 16 bits, AXDX, CXDX. Después, los registros de segmentos,
CS, DS, SS y S. Y tenemos un registro que es el IP que acá dijimos, lo vamos a mencionar después, que es este IP. IP es puntero de instrucción, instruction pointer, o sea, puntero de instrucción quiere decir que aquí lo que se guarde dentro de este registro de 16 bits es la dirección donde el micro tiene que ir a ejecutar algo. O sea, esta view dentro del micro, que es la que ejecuta la tercera fase, recuerden, tomo la instrucción, decodifico la instrucción, ejecuto la instrucción. Bueno, esa parte de ejecutar la instrucción, ¿dónde la va a ejecutar? ¿Qué instrucción va a ejecutar? ¿Y en qué lugar está esa instrucción donde yo quiero ejecutarla? Bueno, el lugar donde tengo que ir a ejecutar esa instrucción está justamente en el registro IP. Que es este que tenemos acá, puntero de instrucción. Luego vamos a tener el puntero de pila, LSP, puntero base, LBP, y LSI, índice fuente, y el DI, índice destino. Estos 5 registros también se los denomina dentro del grupo de los registros de puntero, porque todos están trabajando en forma de puntero. Y por otro lado tenemos la ALU, de este lado, que obviamente va a trabajar con algunos de estos registros, y la unidad de control, acá puesta como unidad única, pero a su vez dentro de esta unidad de control están las dos, ¿no? La unidad de control directamente y la view. Bueno, esto más o menos ya lo dijimos, que son cada uno de estos registros. Después ustedes lo vuelven a leer con más tranquilidad. ¿Qué pasa con Profe, el registro? Sí, este PowerPoint está en la V. sí, sí está. Si no se controla, pero seguro está. Fíjense en el módulo 5 o 6, alguno de los dos está. Si no me avisen. Quiero volver acá. Acá tenemos un registro más, que es el registro de Flux, que se llama registro de estados o de condición. ¿Qué significa esto? Que acá vamos a tener también 16 bits, la posibilidad de trabajar bit a bit cada uno de estos 16 bits. Y estos bits nos van a indicar qué pasó en alguna de las operaciones del micro. Por eso se llama banderas, ¿no? Es decir, uno normalmente en programación a veces usa esa jerga, es decir, coloco una bandera para después cuando vuelvo en un lazo determinado veo qué pasó con la bandera. Si la bandera está en 1 voy para un lado, si está en 0 voy para el otro. Bueno, este concepto es lo mismo y cada uno de estos bits va a tener un nombre que va a indicar algún tipo de operatoria que ocurrió en el micro. Y en función después de ese bit, yo puedo ejecutar instrucciones de salto que se van a llamar salto incondicional o condicional. Las instrucciones incondicionales son aquellas en las cuales salto directamente. No me fijo en ninguna flag. Directamente serían los clásicos go to, voy derecho viejo. Pero cuando me tengo que fijar con alguna condición, se llaman entonces instrucciones de salto condicionales, que están condicionadas su salto a qué pasó con alguna de estas banderas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el registro y acá tenemos las banderas. De la bandera del bit 0 al bit 11 tienen una propiedad característica y dejan libre del 12 al 15. Entonces, por ejemplo, CF es acarreo, flag de acarreo.
PF es flag de paridad. Esto significa acarreo. ¿Ocurrió un carry o no? ¿No? Si, por ejemplo, CF está en 1, significa que hubo un acarreo. ¿Cuándo puede haber un acarreo? Por dos motivos, fundamentalmente. Hay otros, pero lo más importante serían cuando hay una operación aritmética y tenemos una palabra de trabajo de 2 bits, supongamos, y mi resultado es más de 2 bits. Por lo tanto, ese bit que sobra es un acarreo. Entonces, si hubo un acarreo, esa bandera CF se pone un 1. Entonces yo después puedo usar la instrucción inmediatamente, salto si carry, o sea, salto si hubo un acarreo, que será la instrucción, por ejemplo, JC, jump carry, o el JNC, jump si no carry. Bueno, tengo las dos alternativas. Lo mismo como, por ejemplo, la paridad, si hubo paridad o no, ¿no? Por ejemplo, esto de la paridad, recuerdan cuando vimos la parte de códigos, bueno, los códigos detectores de errores para transmisión de datos. Bueno, si yo, por ejemplo, transmito un dato y veo que se mantiene la paridad, entonces puedo decir el dato llegó bien, el dato fue correcto. Por ejemplo, la flag de acarreo, ¿no? Otro tipo de acarreo, la flag de 0, si ocurrió un 0 en una operación aritmética, ¿no? Como resultado, aritmética o lógica, porque puede ser que yo haga una AND y me dé como resultado un 0. Bueno, es lo mismo. El flag de signo, ¿no? Significa que ocurrió un número negativo. Puede ser que si aparece el signo, entonces dio como resultado, aunque esto después va a haber otro tipo, puede ser resultados signo positivo, signo negativo. Bueno, así hay varias, ¿no es cierto? La flag I, que es de interrupción, ¿no? Que puede ser manejar interrupciones enmascarables o no. Si está en 1, quiere decir que me va a permitir manejar la interrupción. Si lo ponemos en 0, implica que inhabilitamos la interrupción. También es cierto que nosotros podemos adrede ponerle al flag el 1 o el 0, ¿no? O sea que eso también es posible. De tal manera de provocar, en este caso, que quiero activar una interrupción. Bueno, desborde, digamos, menciono lo más importante. Cuando hay un desborde aritmético, sería lo mismo en función del dato que tengamos que un acarreo. Bueno, acá un poco más detallado. Si hubo carry o no hubo carry. Todo esto es lo que decíamos recién. ¿Cómo vamos? Y esto creo que es importante. A ver si hay en el chat algo. Perdón, la unidad 6, está en la unidad 6, perfecto. Bien. Sí, quizás esté en el módulo 6, ¿no es cierto? Yo no recordaba si el 5 o el 6, pero creo que está. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Digamos, estamos haciendo como dos cosas en este momento. Estamos empezando a cerrar todos los aspectos que hemos visto, como para armar la arquitectura y trabajar ya dentro del microprocesador, o sea, que hay dentro del micro, ¿no? Es que es el elemento que nos faltaba. Y al mismo tiempo, al entender que hay dentro del micro, estamos cerrando la arquitectura en general, completa. Pero también estamos iniciándonos en el tipo de instrucciones para poder llegar a la programación. Ahora, cuando decimos instrucciones, que ya hacemos un avance, cuando decimos instrucciones, es un conjunto de instrucciones. Cada familia de micro
cada proveedor, o sea, Intel tiene su familia de instrucciones, así como el lenguaje Python tiene sus instrucciones, sus funciones, el lenguaje C tiene otras funciones, el lenguaje Java tiene otras funciones. Bueno, a bajo nivel, el micro Intel tiene estas instrucciones. Motorola tendrá otras instrucciones. En general, todas hacen lo mismo. Lo único que cambian es el nombre, que se llama mnemónico. Ya vamos a entrar en ese tema. O sea, cuando programamos en bajo nivel, estamos programando el lenguaje de máquina utilizando un lenguaje assembly, que se llama, ¿no? O lenguaje ensamblador. Hay una distinción entre el lenguaje assembly y el lenguaje ensamblador. El lenguaje assembly es el mnemónico puro de la instrucción. Por ejemplo, move, MOV, quiere decir que transfiero a X, X, dos datos de un registro X al mismo registro X, por ejemplo. Ese sería el lenguaje assembly que está trabajando con un mnemónico. Un mnemónico significa una simbología que representa exactamente lo que quiero que haga la instrucción. Si quiero transferir, bueno, hago move, obviamente en inglés. Si quiero sumar, será ADD, por ejemplo, el mnemónico. Y así con todas las instrucciones. Ahora, no vamos a poder tomar cada una de las instrucciones y explicarlas. No, eso es imposible, nos llevaría medio año seguro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que ustedes van a tener la hoja de datos de todas las instrucciones, que eso está en la guía de práctico, en la guía de la parte de micro, un resumen de todas las instrucciones y qué es lo que hace cada instrucción. Por lo tanto, ahí vamos a necesitar que ustedes tomen contacto con ese set de instrucciones, al menos lo que está puesto en la guía de práctico, al menos. Lo bueno sería que ustedes entren a buscar la hoja de datos de cualquiera de los micros Intel, inclusive este mismo, del 8086, que es el más simple de todos, y lean todas las instrucciones. Hay una gran ventaja que ustedes tienen y por eso podemos hacer esto. No es lo mismo que esto se lo diéramos, por ejemplo, a un ingeniero electrónico que tiene que ver micro, como no tiene ni idea de programación, al menos al comienzo, entonces es muy difícil que ellos mismos puedan tratar de descifrar qué quiere decir esta instrucción. Pero como ustedes vienen de la programación, ustedes vienen de algoritmo, ya van a entender fácilmente cuando lean qué hace la instrucción. Y bueno, pueden entrar en las páginas y ahí está un montón de casos y situaciones en las cuales pueden ver. Entonces, digamos, este va a ser el mecanismo que, si se quiere, en la medida en que vayamos haciendo ejercicios, bueno, ahí van apareciendo las instrucciones, ¿no? Y ahí vamos viéndolas. Esto con respecto a la segmentación, que es lo que decíamos acá al comienzo. Perdón que vuelva rápido para atrás. Acá. Estos registros de segmentos de código, de datos, bueno, etc. Tenían que ver con la segmentación. Entonces, veamos este tema de la segmentación. Este es el mega que yo les había indicado. La memoria va desde la 0000 hasta la FFFF, ¿no? Acá está puesto al revés, digamos, el 0 abajo, la última celda arriba, lo mismo. Si se fijan, tenemos, ojo, esto está en hexadecimal, por cada dígito de esto son 4 binarios, ¿no? Entonces, acá tenemos 5 dígitos en hexa, porque justamente, si yo hago 4 por 5 de estos dígitos, voy a tener 20 líneas. Justamente 2 a la 20 va a ser el mega. Entonces, la memoria del mega va a ir desde la 00000 hasta la FFFF.
5 Fs. Dentro de este mega, yo puedo colocar los segmentos. Esto que está en otro color es segmento. Este segmento es de 64K, porque en realidad ese segmento es con las 16 líneas que tiene el micro, que puede ir hasta 64K. Dentro de este segmento, ¿no?, voy a tener celdas. Cada una de esas celdas van a tener una dirección. Esa dirección de la línea dentro del segmento es lo que se llama dirección física. La dirección física. La dirección física es, en definitiva, la que vale, ¿no? Es la física, la real. Bueno, ahí está, esa es. Y este segmento está ubicado en una posición dentro del mega. Esa posición, donde comienza el segmento, es lo que llamamos dirección del segmento, ¿no? Entonces, entre la dirección del segmento y la dirección física, dentro del segmento, va a haber un desplazamiento. O sea, el desplazamiento implica cuánto me desplace yo desde la dirección donde comienza el bloque hasta la dirección física de la celda que quiero utilizar. Entonces, esa diferencia es lo cuánto me desplacé. Eso se llama desplazamiento. La dirección del segmento va a venir dada por el registro de segmento. Ese que vimos antes, por ejemplo, el code segment. El code segment es un registro de 16 bits. Dentro del code segment hay una dirección. Esa dirección es la dirección de comienzo del segmento. Esta que está acá, por ejemplo. Vamos a ver este desplazamiento, que es lo que vamos a llamar la dirección lógica. Acá tenemos entonces lo mismo, el mismo gráfico. Un segmento es un área, continua por supuesto, que va a ocupar hasta 64K. ¿No? Ojo, cuando decimos hasta 64K, no estamos diciendo que puede ocupar 30K ni 10K. No, ocupa 64K, no más, porque no puede direccionar más que con 16 líneas. Entonces, que yo use los 64K o no, esa es otra historia. Pero el tamaño del bloque va a estar definido por donde comienza el bloque. Acá comienza el bloque, bueno, de ahí para arriba, 64K. Es todo mi bloque. Bueno, entonces hasta 64K, que debe comenzar en una localidad de memoria cuya dirección sea límite 16 bits, ¿no? También se le llama párrafo. Bueno, una forma. Entonces, acá aparece el código de segmento, que ya lo vimos, el segmento, el data segment, el segmento de pila, el extra segment. Acá tendríamos, entonces, dentro de la memoria, bloques del mega. Por ejemplo, acá el code segment indicando que comienza este bloque de código de 64K. Recuerden, la C es de código, quiere decir que acá adentro va a haber programa, almacenado programa. Después el data segment lo coloco en este lugar, por ejemplo, y dentro de todo este bloque va a haber datos. El extra segment lo puedo colocar acá, que también va a haber datos, datos extras, y para el stack lo coloco acá. Ahora, yo podría colocar los segmentos en forma solapada. No hay ningún problema. Acá están separados, ¿no? Como tengo espacio dentro del mega, los puedo poner separados. Pero puede ser que por algún motivo los quiera solapar. O sea, que el code segment esté acá y se solape con otro segmento acá. La única cuestión es
yo como programador tengo que tener cuidado de saber que, supongamos que este otro segmento sea el stack. Cuidado, que todo lo que va a haber dentro de este otro segmento ahora es stack y no programa. O viceversa. Cuidado que toda esta parte va a ser programa y no stack. Recién stack va a ser esto. El micro eso no lo va a poder discernir. Recuerden, para el micro es 1 y 0 nada más. Así que soy yo el que tengo que decir con mucha claridad de la dirección tal a tal es programa, dirección tal a tal es dato. Acá, por ejemplo, tendríamos en la dirección 02000 comienza el segmento de código, ¿no? Tengo estos 600K, digo 600 bytes, y por ejemplo, puedo también reasignar el código segmento en la dirección 1 a 3000, o sea que yo puedo estar reasignando bloques, el mismo bloque de segmento de código, por ejemplo, lo puedo estar reasignando una y otra vez, ¿no? Eso también es posible. Dirección física y dirección lógica. Veamos esta diferencia. La localidad de la memoria va a tener estas dos formas, dirección física y dirección lógica. La dirección física tiene que ser un valor que represente los 20 bits, ¿no? Para poder llegar a trabajar un espacio de memoria de 1 megabyte. La programación va fundamentalmente a trabajar con direcciones lógicas, más que la física. Por ejemplo, ¿cómo formo yo la dirección física? ¿Cómo forma el micro la dirección física? Siempre que accedemos a una memoria, se va a generar dentro del micro una dirección física a partir de la dirección lógica. En definitiva, siempre es lo que el micro va a tratar de, va a resolver, que es la dirección física. La dirección lógica también se le llama offset o desplazamiento, como veíamos antes. Entonces, ¿qué hace el micro? Desplaza la dirección que tiene del segmento, la desplaza hacia la izquierda 4 bits, agregándole ceros, que sería como multiplicarlo por 16. Pero más fácil es verlo agregándole ceros a la izquierda. Entonces, esta dirección lógica que teníamos acá, ahora se va a convertir en esta dirección física de 20 bits. Esta dirección lógica era una dirección de 16 bits y ahora se va a convertir en esta dirección física de 20 bits. Veámoslo con un ejemplo. Yo acá tengo la dirección 8F11.2.312A. Hagamos un pie de página para ver esto qué significa. Me detengo acá porque esto lo van a ver mucho, permanentemente, cuando entren a trabajar en debug. Recuerden, debug es un utilitario que va a permitir que nosotros carguemos programas, ejecutemos programas, todo en bajo nivel. Cuando uno entra en debug tiene comandos. Comando A para cargar un programa, comando D para ver un programa o hacer un dump, comando G para ejecutar un programa, o comando T, G de go, T de trace, bueno, todos tipos de comandos, porque estamos entrando a nivel de sistema operativo DOS, recordemos eso, ¿no? Entonces, a ver, dentro de esto lo van a ver mucho el año que viene en sistema operativo, pero dentro del kernel el corazón sigue siendo DOS todavía, ¿no? Por supuesto, ya alejadísimo de nivel de usuario, tan alejadísimo que ya prácticamente no lo podemos ni hacer nada a nivel de DOS, con todo el sistema Windows y todo esto. Cuando entremos en debug, vamos a ver entonces siempre a la izquierda direcciones de este tipo, o sea,
Los dos puntos, dirección a la izquierda, los dos puntos, dirección a la derecha. ¿Qué significan estas direcciones? La 8F11 es la parte alta de la dirección completa, que es la parte del segmento. ¿Dónde está ubicado ese segmento de 64K? A partir de la 8F11. Y después, a la derecha de los dos puntos, es donde está ubicado dentro del segmento de 64K. Sería como la dirección física. Entonces, ¿cómo se obtiene esa dirección final? Tenemos la 8F11, el micro corre hacia la izquierda y le agrega 0. Y a eso le suma la dirección lógica que traía dentro del bloque, la 312A. Si sumamos esto va a dar A más 0A, 2 más 1, 3, 1 más 1, 2, F más 3 es F0 más F1, F2, pongo el 2, me llevo un 1. 8 más 1, 9. Acá entonces aparece la dirección física real o absoluta también. Entonces la dirección completa dentro del mega, si yo quiero direccionar, si yo quiero decir cuál es la dirección dentro del mega, la dirección dentro del mega es la 9223A, obtenida a partir de esto que es la dirección que trae el segmento, la corre a la izquierda y le agrega un 0 al final y suma el offset. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, sí. Bien, gracias. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos el caso de, por ejemplo, 29150000. Quiere decir que comienzo el bloque en 0000, el bloque 64K. Y el bloque está ubicado a partir de la 2915. Por eso acá está este dibujito, 2915, ahí comienza. Y después para abajo. Por lo tanto, al ser 0 donde comienzo, me va a quedar 29150, la siguiente 51 y así. Perfecto. Bien. Bueno, hasta acá la parte fundamental de registros dentro del micro y el concepto de cómo se direcciona físicamente y lógicamente el micro con respecto a las memorias. Vamos ahora a avanzar con respecto a modo de direccionamiento e instrucciones. Bueno, todos sabemos que es una instrucción ya. Por ejemplo, la instrucción, acá tenemos el caso de move AX,568. O sea, ¿esto qué significa? Que yo quiero cargar el dato 568 al registro AX. Recuerden, el registro AX es un registro de 16 bits, porque tiene la X. Como el dato es más de 2 bytes, entonces yo puedo trabajarlo, tengo que trabajarlo con un registro de 2. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Qué hace entonces? Esta instrucción transfiere el dato
al registro X. Siempre en las instrucciones van a estar los operandos separados por una coma. Todo lo que está a la derecha de la coma se transfiere a lo que está a la izquierda. O sea, la flecha va de derecha a izquierda. O sea, la asignación, igual que en el alto nivel, de derecha a izquierda. Todas las instrucciones van a tener entonces dos partes fundamentales. Una parte que es el código de operación y otra parte van a ser los operandos. El código de operación va a ser que cuando el micro decodifica ese código, entiende qué es lo que tiene que hacer. Y los operandos van a ser los datos con que va a manejar esa instrucción. Entonces, tenemos código de operación, opcode, la referencia a operando fuentes, la referencia al operando resultado, es donde va a ir a parar el resultado, y la referencia a la siguiente instrucción. Entonces, toda esta información es la que está dentro de cualquier tipo de instrucción. Primero, el código de operación. El código de operación es decir, ¿qué tengo que hacer? Acá, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que transferir el dato 568 a un registro. ¿Cuál? A la X. Todo eso lo dice, mejor dicho, no, todo no. El código de operación le va a decir, tiene que transferir un dato al registro X. Hasta ahí. Después va a venir dentro de la misma decodificación de toda la instrucción, la referencia a operando fuentes. En este caso, el operando fuente va a ser un dato 568. Entonces ya sabe que lo que tiene que cargar en el registro X es lo que tiene inmediatamente después la coma, 568. Referencia al operando resultado, ya está, es en el registro X. Y también le va a decir la referencia a la siguiente instrucción, o sea, cuando el micro decodifica esto, él dice, esta va a ser una instrucción de 3 bytes. Un byte para el código de operación y 2 bytes para los datos, 5, 6, 8. Por lo tanto, la siguiente instrucción la tengo que ir a buscar al cuarto byte. ¿No? O sea, el IP, cuando esté ejecutando, recuerden, el IP era el registro puntero de instrucción, es el que le dice al micro dónde tiene que ejecutar algo. En este caso, el IP estaría apuntando a esta línea, a esta instrucción move. Entonces, el IP está cargado con esta dirección. Cuando el micro ejecuta esta instrucción, entiende que es una instrucción de 3 bytes. Por lo tanto, el IP se va a cargar de donde está más 3 bytes. Por lo tanto, va a saltar a la siguiente instrucción. Bueno, eso lo van a ver con más detalle en el práctico. Toda esa información es la que está cuando se ejecuta una instrucción. Piensen también esto. Cada vez que ustedes están ejecutando algo en alto nivel, exactamente esto está pasando, ¿no? Se recuerden que el alto nivel se tiene que transformar en bajo nivel, sí o sí. Y eso lo hace justamente el compilador. Bueno, esto más o menos. ¿Dónde se almacenan los operandos? Que son en definitiva los datos. Bueno, se puede almacenar en la memoria principal, ya sea virtual o memoria caché, se pueden almacenar en registros de la CPU, se pueden almacenar en dispositivos de entrada-salida, donde fuere, dentro de la pirámide de jerarquía en cualquiera de esas zonas. Y acá vienen esto que es importante, que son los modos de direccionamiento. O sea, esto que decíamos aquí en la instrucción move AX, 568, depende qué tipo de instrucción utilicemos. Depende de qué tipo de operandos haya. Por ejemplo, acá el operando es un dato, un número. Podría ser una dirección.
podría no usar este registro X, podría usar el registro SI. En función de todas esas podría, van a aparecer, se van a clasificar los modos de direccionamiento. Un modo de direccionamiento significa cuál es la forma en que el micro va a encontrar la información que necesita en la dirección que corresponde. Esos modos, insisto, van a estar dados en función de qué tipo de instrucción sea, en función de los datos o las direcciones o la forma de la operación que tiene que hacer la instrucción. Volviendo al caso de move a x, 568, este sería un clásico modo de direccionamiento inmediato. O sea, el operando fuente aparece directamente en la instrucción. No lo tengo que ir a buscar a algún lado. No lo tengo que referenciar en alguna otra zona. No, directamente el que está en la instrucción es el dato. Y entonces ese modo se llama modo de direccionamiento inmediato. El nombre es obvio. Tipos ya volvemos con los tipos de instrucciones. Modo de direccionamiento a registro. O sea, ya la palabra lo está diciendo, el título, va a trabajar directamente con registros, ¿no? Que pueden ser la X, BX, CX o el DX. Por ejemplo, mover a X como BX. Quiere decir que el contenido de lo que tiene BX va a aparecer en AX. Se va a trasladar a X. O la de abajo, mover AL como BL. El contenido de BL va a cargarse en el registro AL. Recuerden, todo lo que está a la derecha de la coma se asigna a lo que está a la izquierda. Entonces, estos dos son ejemplos claros de registros de modo de direccionamiento por registro. Cuando se usa el direccionamiento registro, el micro realiza las operaciones internamente. O sea, no se van a generar direcciones de 20 bits, no hace falta. Por otro lado, para el micro, AX, BX, AL, BL son palabras reservadas. Por lo tanto, no es que se va a cargar en el registro AX la palabra BX. Ojo con eso. El micro, como es palabra reservada, sabe que BX es un registro y va a cargar lo que tiene el registro de adentro en el registro X. Otro modo de direccionamiento es el directo. En este modo de direccionamiento se especifica en la instrucción la dirección de memoria que contiene el operando. O sea, tengo que ir a buscarlo al dato. No está inmediatamente en la instrucción, lo tengo que ir a buscar. Por ejemplo, mover al registro CX count. Count, que es una variable, ¿no? En este caso, hemos usado, acá hay que hacer un pie de página de nuevo. Una cosa es programar en debug, donde yo voy a programar directamente con las instrucciones que me da el fabricante, el Intel. Y otra cosa es programar en un ensamblador. ¿Qué sería un ensamblador? Por ejemplo, el ensamblador ASM de Intel. Es un programa que me permite utilizar constantes, utilizar variables, ¿no? Como si tuviéramos en un medio nivel. Entonces, después, cuando yo escriba todo ese programa, lo voy a tener que, como si lo tuviera que compilar, ¿no? Entonces, en realidad, cuando uno escribe el programa en el ensamblador, después al final le da a ejecutar y entonces se transforma todo ese programa en medio nivel a lenguaje de máquina directo. Es como que en vez de programar en debug
directamente a nivel de instrucción puro, donde no tengo posibilidad de definir variables, ni constantes, ni nada de eso. En vez de eso digo, no habrá algo que me facilite un poco la tarea, sin ir al alto nivel, pero algo que me facilite la tarea. Bueno, sí, están los lenguajes ensambladores. No vamos a nosotros a hacer uso de ellos. Está abierto, ustedes lo pueden acceder perfectamente y les va a ser fácil analizarlo, pero no vamos a tener tiempo de hacer todo. En este caso, por ejemplo, const está definido como una variable, ¿no? Y dentro de una constante, dentro de esa constante hay un dato. Ese dato es el que se va a tener que cargar en el registro CX. Y ahí sí, como tengo que ir a buscar un dato que está en una dirección determinada, necesito hacer el cálculo de dirección de 20 bits. Pero eso lo hace el micro internamente, no debemos preocuparnos. Se van empezando a complicar los direccionamientos en función que se van complicando las instrucciones. Modo de direccionamiento de registro indirecto o registro indexado también puede aparecer. Es cuando usamos algunos de los registros punteros. Por ejemplo, BX, BP, SI o DI. En este caso el ejemplo sería, cargamos el registro X con el contenido de lo que tiene el registro SI. A ver, el valor de 16 bits contenido en el registro I debe ser un offset que está usado para calcular la dirección de 20 bits. Ahora, acá tenemos que hacer una aclaración. Si yo pongo entre corchetes, lo que quiero decir es el contenido de lo que está apuntando el registro SI. Recuerden, SI es índice fuente, es un puntero. Entonces, si yo le sacara los corchetes, estaría diciendo que se cargue directamente a X con el contenido del registro SI. Y entonces sería un modo de direccionamiento de registros, porque son dos registros, SI y AX. Pero ahora lo que estoy diciendo al ponerle el corchete es el contenido de lo que apunta el SI. Supongamos que el SI tiene la dirección A000. Y en la dirección A000 hay un dato que es 33. Entonces, acá estoy cargando el registro X con el dato 33, porque le estoy diciendo, cárguese con lo que apunta el registro SI. SI apunta a la A000 y en la A000 hay dato 33. Bueno, obviamente esto si tuviéramos una pizarra sería mucho más fácil de hacerlo más rápido. Entonces, cuidado cuando usemos la instrucción con los registros punteros con corchete o sin corchete. Si le saco el corchete, es directamente lo que hay dentro de ese registro. Por ejemplo, si yo le sacara el recorchete acá, sería que se cargue la X con A000. Pero al ponerle el corchete, le estoy diciendo que se cargue a X con lo que apunta a esa dirección, o sea, el dato 33. Por eso está hablando acá del offset, que hay que calcular. Direccionamiento de registro indirecto, pero con desplazamiento. Acá, por ejemplo, tendríamos que se cargue a X con una constante apuntada por el registro de I, que es el otro puntero. Supongamos, la constante tiene 0378. El H significa hexadecimal. 0378. Ahora, el DI apunta a la 04FA. Por lo tanto, nos va a quedar la dirección del offset, puedo hacer el cálculo que habíamos hecho antes, el 0872. Entonces se va a cargar a X con 0872. Bueno, ustedes después lo hacen con más tranquilidad al cálculo. Entonces sería
un registro indirecto, pero con un desplazamiento, ¿no? De la dirección del offset, 16 bits, se suma al valor de 16 bits especificado en un registro interno y una constante. Un poco más complicado, direccionamiento de registro indirecto, pero con un registro base y un registro índice. Entonces, acá, en este modo de direccionamiento, se usa la suma de dos registros internos para obtener la dirección del offset de 16 bits y para llegar a la dirección de 20. Entonces, el offset acá va a ser BP más DI. Es mover lo que tengo en registro X a esta dirección, que es la suma de BP más DI. En este caso sería la siguiente. Movemos a X lo indicado por Bx más lo que apunta el SI. O sea, el offset es Bx más SI. Bueno, todas posibilidades que se van como complejizando más en función de cuál es la complejidad que yo tengo dentro de mi programa. Por supuesto, todo esto cuando hagamos los ejercicios se va a ver mucho más claro, ¿no? Este sería direccionamiento de registro índice indirecto con un registro base, un registro índice y una constante. Por ejemplo, es uno de los más complejos, por supuesto. Igual que el caso anterior, pero ahora se le suma también una constante. Supongamos que tenemos estos valores. El DI tiene 0,367. El BX tiene 7890. La constante es 0012. Por lo tanto, todo esto me va a dar 7C09. El offset, entonces acá, es la suma del DI más el BX más la constante. Y todo eso se carga en AX. La instrucción sería move AX, con BX DI. Bien. Hasta acá los modos de direccionamientos. Entonces, ¿qué es un modo de direccionamiento? Bueno, ahora se ve más claro. El modo de direccionamiento es en función de cómo yo tengo que ir a buscar los datos que están indicados en los operandos. Mientras más indirectamente tenga que buscar esos datos, porque uso los distintos punteros o registros indexados, entonces más complejo va a ser ese modo de direccionamiento. El más simple de todos, y el modo de registro, porque directamente uso registros de ambos lados, antes y después de la coma, o el modo de direccionamiento inmediato, porque tengo directamente el dato puesto después de la coma. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna, profe, todo claro. Bien, bueno. Esto está puesto, por supuesto, en el aula. Necesitamos, sí, seguro que ustedes lean todos los archivos, ¿no? Y hay algo también que es importante rescatar. No crean ustedes que si tuviéramos en presencial, todos esos archivos no tuvieran que leer. También hay que leerlo, es lo mismo. Digamos, no. Es como el libro, de alguna manera. Acá el libro es, en definitiva, las hojas de datos de la familia, en este caso Intel. Entonces, es muy importante que lean todo eso, que si tienen dudas me avisen. La clase que viene tendríamos la última clase antes del parcial, ¿no? Así que bueno, vayan ajustando tiempos, vayan viendo. Supongo que en el práctico
también vamos más o menos similar. Entiendo que trabajaron ya, ¿ustedes tuvieron el lunes clase de práctico? ¿O No, profe, martes? ayer. Ayer, miércoles. Y ayer empezaron, ¿no es cierto?, con la parte de micro. Sí, profe, sí, sí. Bueno, más o menos va quedando claro esto. Sí, profe, se va entendiendo. Bueno. Nada, avisarles, insisto siempre en este tema. Hay 40, ustedes acá son 39, tenemos 120 inscriptos, no están viniendo a estos encuentros. Y bueno, si conocen a alguien, por favor avísele que se sume, que no deje de participar. Nada, por todo lo que decíamos al comienzo, ¿no? O sea, han tenido ya las fechas de parciales por ejemplo, el área de física, de análisis, todo eso ya está más o menos terminado, ¿o falta? La semana que viene. Bien, bueno. Todo es importante, así que toda la semana que viene. Bueno, entonces que tengan mucha suerte, estudien mucho y nada. Y si les va mal, recuerden, no se hagan problemas. O sea, no se bajen, no se bajoneen. Ingeniería no es fácil, es una de las carreras más complicadas de todas las carreras. Hay mucho que razonar, hay mucho que cuando uno lee no hace falta la memoria, sino el razonamiento, entender cosas todo el tiempo. Entonces, si les va mal, no se hagan problemas. Hay que aguantar y seguir. Y si hay que repetir materias, bueno, hay muchas posibilidades, hay contraturnos para hacer materias, en febrero tenemos todavía, hasta ahora siempre hemos hecho que en febrero esta materia se vuelva a repetir, o sea, hay muchas posibilidades, pero no dejen la carrera, no dejen la carrera por nada del mundo. Eso es lo más importante que tener. Si tienen que demorar en hacer la carrera porque trabajan, no importa, demoren, pero no dejen la carrera. Bien, de mi parte entonces hasta acá y que tengan buena semana y éxito en los parciales. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos.